nos reservaron un salón el día 25 de noviembre y un horario que ya la veeduría hizo todo un relevamiento y mandó a todos los grupos el día que le toca, el horario que le toca, el lugar donde le toca y que no se puede cambiar ni modificar, etcétera, que ya nos advirtieron. También ya lo compartí con ustedes. Así que ahora lo que había quedado colgado, lo que habíamos dejado colgado el día de ayer, era el tema de, bueno, continuar con procedimiento administrativo y habíamos dicho que íbamos a hablar de procedimiento disciplinario. Es decir, que ahora son 9 menos 10. Vamos a hacer, estoy buscando acá el decreto 500. El, el procedimiento administrativo nosotros dimos, bueno, lo que estimamos que había que dar de procedimiento, nos salteamos peticiones y recursos, como les dije, porque peticiones y recursos son temas autónomos, como ya les comenté en el grupo. Entonces nos quedó procedimiento disciplinario, que lo vamos a ver hoy, posiblemente lo terminemos hoy, si no lo terminamos mañana. Y, y bueno, y seguimos adelante. Ahora voy a hacer un alto de 2 minutos para preparar el mate que no lo pude preparar y ya seguimos. Si hay alguna pregunta o algo, la piensan y ahora me la plantean. Bien. Yo tengo después una pregunta para hacerle. Bueno, aguantate un cachito que ya vengo. Dale, gracias. Bueno, muy bien. ¿Cuál es la pregunta? Con respecto al último parcial, que es presencial, Presencial. ¿puede haber la posibilidad de que sea múltiple opción y nosotros llevemos la computadora y lo subamos ahí en EVA? Creo que no. Ujú. Nosotros generalmente el último parcial es un cuestionario de 6, 7 preguntas. ¿Y Está. sabes por qué no? Pero ¿sabes por qué? Pero te digo por qué. Porque en el tema de situaciones jurídicas subjetivas, el, por lo menos en el estilo nuestro de dar clase, la doctora Criado lo puede decir porque nos acompaña hace años,
Y esa es una metodología que hemos creado, no es que sea mía, ni de ella, ni de Ángel Pinto, ni de Ismael, sino que la hemos armado entre todos. Nosotros somos bastante respetuosos de la libertad de opinión, o sea, hay respuestas que están mal. Uno hace una pregunta y la respuesta está mal contestada. Pero en situaciones jurídicas hay muchos temas que admiten más una respuesta. Entonces no es fácil hacer un múltiple opción. Como en constitucional sí hacemos un múltiple opción. Entonces no, preferimos el otro, el desarrollo. El desarrollo, que es, para mí es un tema que da resultado y, y el múltiple opción es más justo, porque es aritmética la corrección. Y además la hace el sistema. Y Claro, yo lo proponía porque la como respuesta correcta valen tanto yo lo decía porque como y somos las tantos, respuestas incorrectas restan, van restando y llegás a un valor. Pero nunca hicimos múltiple opción en situaciones jurídicas subjetivas por ese motivo realmente. No está decidido, pero creo claro, que no lo lo vamos a planteaba hacer. porque como somos bastantes, y ahí la nota ya sería casi en el momento, era más práctico también para ustedes corregir de 111 de multiplicación que se corrige automáticamente a de desarrollo de 111. Por eso lo proponía, si se había la posibilidad, nada más. Claro. No, está buena la propuesta, la vamos a considerar, pero te digo que en experiencias anteriores no lo hicimos alguna vez y después optamos porque los estudiantes decían, no, pero yo puse esto que en el libro del Piazzo dice eso. No, pues yo estoy en Felipe Rotondo y Rotondo en concepto de buena administración dice esto otro. Entonces nos encontramos en que sí, tenía razón, del Piazzo dice una cosa, Rotondo dice otra, como no hay definición, el Tribunal de lo Ahí Contencioso se dice pueden poner otra. ambas correctas o una incorrecta. Bueno, por eso sí, eso lo vemos para cuando lleguemos a esa prueba que todavía falta. Pero está buena la sugerencia. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Ninguna. Bueno, a ver cuántos somos en línea. 83 participantes. Por lo menos 83 conectados. 83 conectados de un grupo de 166 miembros, que por lo menos en el WhatsApp somos 166. Es decir, que Por eso, estamos en el multiplicación. 50% justo del grupo de WhatsApp. 83 por 83 más 83, 166. Es un número bastante curioso. Bueno, estábamos dando procedimiento. Peticiones y recursos, además, esto cambió sobre todo la parte de recursos, cambió con el nuevo código. Entonces, este año tenemos la particularidad, creo que ya lo dije, y si lo dije, bueno, lo repito, y si no lo dije, está macanudo, que estamos en un año de transición. Estamos en el año de transición con un código contencioso nuevo, que en realidad es una parte del programa, el contencioso anulatorio, pero el contencioso anulatorio modificó algo los recursos, algo las peticiones, entonces como que el 30 o 40% del programa está modificado y nosotros lo vamos a dar por el código nuevo. Como tenemos la bibliografía nueva, tenemos, yo diría, bastante bibliografía para hacer algo que empezó a trabajar, que se empezó a aprobar, que empezó a regir en febrero. Tenemos el curso, un libro que está bueno, el que ustedes tienen, el de Derecho Administrativo 3. Nosotros claramente vamos a dar algo más que el libro. En las clases nuestras no nos remitimos a lo que dice ahí el libro, que está muy bueno. Pero tenemos tenemos que tener la reunión como con varios documentos a la vista, porque el decreto 500 hay partes que no está vigente. Pero eso lo vamos a señalar en cada momento. O sea, en cada caso puntual vamos a decir, mire qué recursos, que en el decreto 500 incluso nosotros en la clase de Salto, que ya lo dimos a esto, pusimos el decreto 500 que copió una ley que está derogada. El decreto 500 copia una ley que el Código Contencioso Anulatorio la deroga expresamente, pero no deroga el decreto, deroga la ley.
pero todo lo que se oponga a la derogación tácita, el decreto habría quedado derogado en ese sentido. La ley en forma expresa, el decreto en forma tácita, porque el decreto copia la ley fue derogada. Entonces tenemos que manejar esa ingeniería, diría yo. Tener cuidado en Profesor, eso. Que no es difícil, pero plantea. profesor, ¿sí? el decreto 500 que están vendiendo ahora la Fundación de Cultura Universitaria ya está actualizado, ya tiene lo del Código de lo Contencioso Administrativo también. Ah, bueno, Buen excelente. dato. No lo Buen conocía. dato. Yo el decreto que tengo es de... No, está bien. Bueno, ahora, por suerte le digo que tenemos una bibliografía muy actualizada, lo que es una excelente noticia. Yo el último decreto que tengo acá es de mayo del 24. ¿Mm? Eso lo vamos a ver. Eso lo vamos a ver cuando se plantee. Ahora, cuando demos recursos, nosotros vamos a decir, bueno, tenemos lo que dice el 317 de la Constitución, que es el que dice los recursos. Y tenemos el decreto 500 que dice esto. Y lo vamos a leer, porque es la única manera de poder, en mi concepto, de entender bien el tema. Y tenemos la ley 20.333 que dice esto otro. Entonces vamos a ver que el decreto, que la ley, la 15.860, digamos, que el decreto 500 dice algo más que la Constitución, agrega alguna palabra más, que está bien, no está mal, no es inconstitucional, simplemente donde la Constitución dice algo, lo aclara, vamos a decirlo así, y que la nueva ley 20.333 dice algo distinto, entonces ahí nosotros vamos a decir, bueno, tal artículo del decreto 500, mañana o pasado, cuando ustedes como tienen la bibliografía a la vista, ese artículo fue derogado, porque ustedes recuerdan que, por lo menos siempre a mí me quedó en la memoria, la obra de Justino Jiménez de Aréchaga, La Constitución Nacional, que es una obra de 7 tomos, en el cual Justino analiza artículo por artículo la Constitución del 42. Después, cuando se aprueba la del 52, hace una puesta al día, porque como ustedes saben bien a esta altura, las constituciones uruguayas es una suma, que incluso estoy haciendo, se lo comento como, digamos, como una conversación. Estoy estudiando para terminarlo, algo para mí, o sea, no tiene ninguna importancia, pero es para darse un gusto. Ver cuántos artículos de la Constitución del 67, que es la vigente, vienen de la del 52. Y cuántos artículos de la del 52 vienen de la del 42. Y cuántos artículos de la del 42 vienen del 34, y cuántos del 34 de la del 18, y cuántos del 18.830. Ya se los comenté en clase, creo. Entonces, ese estudio nos va a demostrar cuando lo termine, que no es tan difícil, ponerme nomás, ponerme de corrido, cosa que no he hecho. A ver, ¿cuántos de las disposiciones actuales que nos rigen desde el punto de vista constitucional, capaz que el 80%, no quiero dar un porcentaje exacto, pero es de gente que lo aprobó hace 100 años y que no se ha cambiado? Eso nos lleva a una teoría que a veces hablamos con la doctora Criado, de que desde el punto de vista jurídico nosotros vivimos atados a los muertos. Pero lo digo con afecto, atados a los muertos. Es decir, que estamos legislados por gente que ya no existe. Eso no está bien ni está mal, es un hecho real. Pero ¿qué es lo que le quiero decir con esto? Que es una especie de cuento. Que Jiménez de Arecha, cuando escribió la Constitución Nacional, hizo artículo 1 y desarrolló el artículo 1. Artículo 2, entonces hizo un estudio, yo diría, exegético, artículo por artículo.
Nosotros lo que vamos a hacer este año en el curso, que nos dio un gran resultado en el curso de Salto, que es esta misma materia, pero en Salto, ¿qué pasa? En Salto es un día por semana la clase, los lunes, presencial, de 8 a 12 y de 17 a 20. Entonces, lo que acá se da en una semana, en 3 días, allá se da en un día. Y esa metodología, que es por un tema de económico, no hay docentes, tienen que viajar. Bueno, hay una explicación que es admisible que sea así. También son 35 alumnos, ¿no? 40, no son como acá 170. Esa metodología de trabajo nos dio un muy buen resultado, hacer eso que yo le decía, bueno, ¿qué es lo que, vamos a hablar de recursos, qué es lo que dice la Constitución, que esa no se puede modificar? ¿Qué es lo que dice el decreto 500? ¿Qué diferencia tiene el decreto 500 con la Constitución? Y veamos lo que dice yo voy a seguir usando el decreto del año 2000, de ese antiguo, digamos, pero ustedes tienen el nuevo mejor. Porque pedagógicamente es mejor hacer esto que ir directamente al texto nuevo. Porque si nosotros podemos distraernos, aunque nos lleve, igual tenemos muchas clases aquí fin de año. Hay una enorme cantidad de clases. Profesor, comparando lo que ya no existe con lo que existe, queda mucho más claro lo que nos queda mucho mejor el conocimiento y fijamos mucho más porque vamos a leer en 2 minutos, esto estaba y ahora esto no está. Entonces, desde el punto de vista de la enseñanza, es más efectivo, ¿sí? Profesor, igual sabe que en realidad el nuevo que está ahora en la Fundación de Cultura, llega al artículo y dice, ver artículo tanto del Código de lo Contencioso. Entonces, en definitivo, usted tiene que tener los dos. Pero sí está esa salvedad. Por ejemplo, si usted va al de la notificación, que es el 96, una de las notificaciones, lo lee, porque está el texto dado por el 420, que modificó el 500, y después abajo dice, ver artículo 44 del Código de lo Contencioso Administrativo. Entonces usted tiene que ir al 44, que el contencioso reunió todo lo que tiene que ver con notificaciones en ese artículo. Entonces sí o sí tiene que manejar los dos, en definitiva. Dale. Está bien, pero yo lo que vamos, está bien el comentario. Lo que nosotros vamos a hacer es manejar los dos desde el punto de vista en papel, digamos. Ese te reenvía al otro, que tenés que ir al otro. Así que en última instancia es lo mismo. Pero bueno, son temas metodológicos de transmisión, de enseñanza, que nos vamos adaptando porque tiene esa particularidad. Nos agarra al comienzo del año un régimen nuevo. Y además, como ustedes saben, el código lo dice expresamente, el código nuevo, en el artículo 205, perdón, el 206, las normas procesales se aplicarán a los procesos iniciados a partir de su vigencia. Pero las normas no procesales, que el código tiene normas no procesales, no se aplican. Entonces, claro, ustedes no tienen ningún juicio, así que no les preocupa demasiado. Así, mira, no te gastes tanto en decirnos eso, porque nosotros no tenemos ningún juicio si no somos abogados. Cuando nos recibamos de abogados, esto va a estar resuelto. Pero, de cualquier forma, me parece muy bueno hacer esa metodología. Esto es lo que decía y esto es lo que dice. Y leer esto y ver qué fue lo que cambió de uno al otro. Y así anotar en esto y aquello, hacer una anotación, tener presente, y el estudio artículo por artículo. Que hay temas que nos permiten hacer el estudio artículo por artículo. Cuando lleguemos a responsabilidad del Estado, por ejemplo, ahí prácticamente no hay artículos. Ahí es todo doctrina, teoría, cuál es el fundamento, la responsabilidad objetiva y la responsabilidad subjetiva, es decir, hay todo un tema ahí bastante árido. ¿Qué es lo que dice la Corte Suprema? ¿Cómo toma? ¿Qué responsabilidad? ¿Qué es lo que sostiene la cátedra? Que es distinto a lo que dicen los jueces, pero en última instancia hay que conocer los dos. Pero hay materias, hay partes del programa que la forma de aprenderla mejor es leer el artículo por artículo. Vamos al procedimiento disciplinario.
Perdón la consulta. ¿El artículo 206 de dónde? Del Código Contencioso Administrativo. Perfecto, gracias. Arriba. Que es uno de los últimos. Vamos al procedimiento administrativo. Perdón, al procedimiento disciplinario. Bueno, el procedimiento disciplinario, ustedes lo tienen en el decreto 500, a partir del artículo 168 en adelante. Ahí el decreto, yo diría que con bastante prolijidad, establece los distintos pasos para aplicar el llamado procedimiento disciplinario de la administración en general. ¿Qué es lo que pasa con este tema? El decreto 500, recuerda que yo le dije que era un copy y pega, en algún sentido, de otras normas preexistentes. El decreto es del año 91, como ustedes saben, y posteriormente al año 91, el decreto, bueno, como ustedes saben, como ya lo hemos dicho hasta el cansancio, rige para la administración central. La administración central, les recuerdo que es la presidencia de la República y los ministerios. Y recuerden ustedes que al final del decreto 500, el Poder Ejecutivo de la época decía que en aras o en ejercicio de su poder de contralor, del buen funcionamiento de la administración, algo así decía, no textual, pero era más o menos, el 235, exhórtase a los entes autónomos y servicios descentralizados a adoptar por decisiones internas las normas del presente reglamento. El Poder Ejecutivo, este es un artículo bastante curioso, decía, apreciará, el Poder Ejecutivo apreciará en el ejercicio de sus poderes de contralor el modo como se cumpla la exhortación que precede. Es decir, que el Poder Ejecutivo, conocedor de que el decreto 500 era aplicable solamente a los ministerios y a la presidencia de la República, en el año 91 hace esa especie de pedido, entre comillas, orden. Bueno, como yo no puedo entrar en los entes autónomos porque son autónomos, pero dependen del Poder Ejecutivo en cierta forma, y los servicios descentralizados son descentralizados, pero están bajo mi tutela administrativa, o sea, yo puedo anular un acto, le pido a todas esas estructuras estatales que por reglamentación interna, por normas propias, adopten este procedimiento disciplinario. Eso 91, o sea, hace muchos años. Eso se hizo por toda la administración descentralizada por servicios, que son los entes autónomos y servicios descentralizados. También desde ese tiempo en adelante, la administración descentralizada por territorio, que son los gobiernos departamentales, hicieron lo mismo. Incorporaron a su derecho positivo departamental, a sus estatutos, el decreto 500. El resto de la administración, que el resto que nos queda no es tanto, son el Poder Legislativo, el Poder Judicial y los órganos constitucionales, de alguna forma también hicieron lo mismo. Entonces, hoy tenemos como un procedimiento disciplinario, yo diría, casi único para toda la administración. Sin perjuicio de lo cual, se aprobó hace un tiempo atrás la ley 19.121, que esa ley 19.121 es el estatuto del funcionario de la administración central. Es decir, que hubo una modificación, por ejemplo, esa ley, la 19.121, incorporó como novedad la sanción sin sumario, que es para casos excepcionales y para particulares, pero hoy la administración puede sancionar sin hacer un sumario, y algunas particularidades más.
en su momento bastante resistida digamos, por los sindicatos de la administración pública, etcétera, pero vigente a la actualidad. Quedó vigente siempre decir. ¿Qué es lo que le quiero decir con esto? Que nosotros en el curso damos el procedimiento disciplinario que surge del decreto 500/91. Las particularidades, los detalles que puede haber, que son muy pocos en lo que respecta al procedimiento disciplinario en otras entes públicos, ustedes mañana en ejercicio de la profesión lo van a tener que investigar. Es decir, si el Banco Central tiene alguna particularidad en su proceso, si ustedes mañana tienen un cliente como abogados independientes, o son abogados de la administración pública, o son abogadas del gobierno departamental, o lo que fuere, bueno, lo que nosotros les vamos a transmitir en este curso es el grueso del procedimiento disciplinario, teniendo en cuenta que lo que vamos a dar acá es prácticamente el 90% de lo que se aplica en todo el Uruguay. Puede haber alguna particularidad. Entonces, advertimos, por ejemplo, que esa ley 19.121, que se conoce como el Estatuto de los Funcionarios de la Administración Central, modificó algunas cosas, sobre todo los ingresos, algunas categorías de entrar a la administración aprueba, los contratos aprueba, así que uno ingresa a la administración pública y hasta que no pasa determinada cantidad de tiempo y hasta que no obtiene determinadas calificaciones de sus jefes, no quedan consolidados como empleados públicos. Es decir, que son más bien cosas de procedimiento de la incorporación definitiva a al Estatuto de Funcionario Público inamovible. Básicamente, esa ley lo que hace es eso, es la famosa reforma del Estado que nunca se hizo, pero siempre se anuncia. Esa ley pretendió decir eso. Por eso le digo que lo que ustedes den acá es prácticamente lo que está vigente en todos lados. Puede haber alguna particularidad que la van a ver en el caso puntual mañana o pasado cuando tengan que hacerlo. Doctor, ¿el decreto 222/2014, ese tampoco? Sí, también. ¿También va? El 222. Ese también realizó algunos cambios. Está todo el tema de la firma electrónica también, que modificó el procedimiento administrativo, que validó, que nosotros no lo damos, eso tampoco lo preguntamos. Pero básicamente el procedimiento disciplinario en lo que tiene que ver con investigación administrativa, con sumario propiamente dicho, con la situación del funcionario sometido a la justicia penal, etcétera, no ha tenido cambios trascendentes. Independientemente de esos retoques, como bien dijo el compañero, el decreto, la ley que más bien es de ingreso a la función pública, esa ley que yo les dije, pero en un artículo pone que se puede haber una sanción sin sumario, en otro artículo pone que el artículo 70 del decreto 500, que habla de la prueba, habrá que hacerlo de tal forma. Son pequeños cambios, pero que no influyen en el dictado del curso ni en lo que nosotros pretendemos transmitir. Por lo tanto, el artículo 168 es el que describe al procedimiento disciplinario. Nosotros lo usamos para a veces definir el procedimiento administrativo sin perjuicio de que el propio decreto 500 tiene algún artículo en el cual define el procedimiento administrativo cuando dice cómo se crea un acto administrativo, lo está describiendo. ¿Pero qué dice el 168? Dice que el procedimiento disciplinario es el conjunto de trámites y formalidades que debe observar la administración en el ejercicio de sus poderes disciplinarios. Es decir, que da una especie de definición. Bueno, que es muy sencillo, muy atendible. Profe, ¿qué artículo leyó? 168. 168. Después ustedes tienen el 169.
que dice: la falta susceptible de sanción disciplinaria es todo acto u omisión del funcionario intencional o culposo que viole los deberes funcionales. Eso sería el dolo y la culpa, ¿no, profe? Ahí lo que hace el decreto es decir, bueno, está, el procedimiento disciplinario son los mecanismos para sancionar una falta, y después el 169 define lo que falta. Perdón que no escuché lo que dijiste. El 169 lo que en realidad define es el dolo y la culpa, ¿no? Del funcionario. Define lo que falta. Él dice, bueno, el procedimiento disciplinario es aquel que hay que seguir para sancionar a una persona que comete una falta. Y para abundar... No, el 169, profe, te decía. Claro, y después el 169 define qué es lo que se entiende por falta. Dice que es todo acto de omisión, intencional o culposo. Hace la aclaración que la conducta intencional es una falta, y la culposa, ¿qué es una conducta culposa? Si alguno sabe. Cuando fue realizada sin mala intención, fue sin querer, como quien dice. Bueno, esa sería la no intencional. Que no está mal, pero algo más técnico. Como con dolo. Culpa. ¿Qué se podría prever sería? Exacto. Está bien lo que dijo Bruno y no sé quién más que habló, que Yo creo, perdón. Diana. Están bien, es decir, lo culposo actual, digamos, es actuar como con impericia, ¿no? Con falta de previsión. Debió tenerse en cuenta y no se tuvo. Bueno. Ahí está. Excelente. Imprudencia también. Bueno, después el artículo 170 y 71 claramente nos dicen que el funcionario es inocente hasta que se pruebe su culpa. Eso es un principio general. Nos dice que, claro, nos dice que se aplica el artículo 66 de la Constitución, que estableció el debido proceso. Todos estos artículos están como reflejados, yo diría copiados, en el decreto que el compañero nos advirtió que tuviéramos en cuenta, el decreto 222 del año 2014. Y también en la ley 19.121, que hay una concordancia entre ambos. El 172 habla de la prescripción de las faltas, es decir, hasta cuándo pueden ser objeto de castigo. Y dice que las faltas administrativas prescriben el 172 habla de la prescripción. Ustedes ya saben lo que es la prescripción, y dice que cuando las faltas prescriben, cuando constituyen delitos, en el término de prescripción de los delitos. Eso quiere el Código Penal, y si la falta del funcionario es un delito, bueno, es bastante más que la falta, el delito. Y va a prescribir la relación funcional, la posibilidad de sancionarlo en el plazo del delito. Eso lo vamos a ver al final del tema de los funcionarios sometidos a la justicia penal. Cuando no constituyen delito, la falta prescriben a los 8 años. A los 8 años. O sea que si se comete una falta, hay 8 años para iniciar el procedimiento administrativo. El plazo de prescripción de la falta empieza a correr de la misma forma que la prevista para la prescripción de los delitos en el artículo 119 del Código Penal. Es decir, que acá en estos primeros artículos del procedimiento disciplinario, lo que hace el decreto es dar como esos principios generales que se aplican, que si no estuvieran igual se aplicaban, pero está bien que los haya incluido. Como el no bis in idem, ningún funcionario será llamado a responsabilidad disciplinaria más de una vez por el mismo hecho, etc.
Luego nos vamos al artículo 175, que habla de las denuncias y de la información de urgencia. Ahí lo que hace el decreto que nosotros nos vamos a leer, bueno, son las obligaciones del funcionario con respecto a su obligación de presentar denuncias si cree que existe un delito, etcétera, etcétera, cosas que ustedes lo leen por su cuenta. Nosotros tampoco lo preguntamos a esto en el parcial, pero digamos que es una parte del decreto que si bien tiene naturaleza jurídica, como que no forma parte de la formación de profesionales del derecho. Más bien es una parte del decreto que es un mensaje a los 280.000 funcionarios públicos. Esto se repite en el decreto 222 que decía el compañero y también en la ley 19 que yo le decía. Por eso lo que a nosotros nos interesa arranca a partir del artículo 182, que habla de los sumarios y de las investigaciones administrativas. ¿Qué es lo que dice el artículo 182? Dice, la investigación administrativa es el procedimiento tendiente a determinar o comprobar la existencia de actos y hechos irregulares o ilícitos dentro del servicio que lo afecten directamente aún siendo extraños a él, o que lo afecten aún siendo extraños. Es decir, que el artículo 132 nos marca un mecanismo de investigación. ¿Ves lo que dice ahí? Se ordena una investigación, ¿por qué? Porque en determinada oficina pública o en determinada repartición pública hay una sospecha, o hay una denuncia, o hay un indicio de que se puede estar cometiendo algún hecho regular o ilícito, pero no se sabe si se está cometiendo, y tampoco se sabe quién fue que lo hizo. Ustedes ven que es común ver en las noticias. Perdón, la diferencia a lo mejor más clara de la investigación es lo que a lo mejor usted empezaba a decir con el sumario, es que no está individualizada la persona, bueno, presuntamente responsable, ¿no? Exactamente. No está individualizada la persona y tampoco se sabe si hubo una infracción. Ustedes ven que es muy frecuente ver en las noticias, no sé, en ACE, por ejemplo, de una persona paciente de ACE que tuvo un problema de salud y adjudica ese problema de salud a una negligencia en el servicio, y cuando tiene cierta, no sé, cuando tiene cierta importancia que merece estar en las noticias, ven que dice el ministro ordenó una investigación administrativa de urgencia para ver qué es lo que pasó y después se verá. Pero lo cierto es que la investigación administrativa tiene eso. Tiene la particularidad que no tiene plazo. El sumario sí tiene plazo, lo vamos a ver más adelante. Es decir, la investigación administrativa se puede ordenar y no sé, no terminar nunca. Una cosa bastante curiosa, pero bueno, así está establecido. El artículo 183, como bien dijo la compañera, ya habla del sumario administrativo. Que el sumario es el procedimiento que tiende a determinar o comprobar la responsabilidad de un funcionario en la comisión de una falta o un delito. Es decir, que la investigación, nosotros hacemos una investigación para ver si hay una falta y ver si existe esa falta, quién presumiblemente lo cometió. Y cuando vamos al sumario ya sabemos que hay una falta o creemos que hay una falta, un delito, y tenemos como la convicción o creemos que determinado funcionario es el que cometió, el que cayó en esa conducta. Podría ser. Sí, claro, eso es justamente lo que iba a decir. Esto es lo que el decreto está previendo. Ahora, hay casos, muchos casos, que no es necesaria la investigación. Es decir, la administración, en el acierto o en el error, dice, acá no tengo que investigar si se cometió una falta, ya constato que la falta se cometió, y creo que fue fulanito el que la cometió, y por lo tanto ya inicio el sumario.
Profe, perdón, justo en eso le iba a preguntar, ¿no puede haber un sumario entonces por un apercibimiento, por ejemplo? Bueno, en el nuevo estatuto que yo te cité, el apercibimiento no necesita sumario. Es decir, la sanción sin sumario, que esa es la ley que yo les decía, la 19.121. La ley 19.121 es como un nuevo estatuto de la Administración Central que básicamente en el 80% de sus artículos lo que establece es la carrera administrativa. Cuando el funcionario adquiere permanencia en el cargo, cuál es el periodo de prueba, si entra con un periodo de prueba, los contratos de función pública, si se refiere a todo eso. Y por ahí metieron 2 o 3 artículos que modificaron el procedimiento disciplinario, en el cual hay alguna falta muy menor al juicio de la administración. Dice, no vamos a hacer un sumario que lleva meses y tiene un costo altísimo para decirla, para ponerle al funcionario, te apercibo que no sé, que no llegue que cumplas el horario. No tiene demasiado sentido eso. En los hechos tampoco se aplica. Sí, claro. Sí, eso te lo va a demostrar cada situación. Puede haber investigación administrativa que termina ahí porque no se constata nada. Puede haber sumario directo sin investigación administrativa, porque saben, mirá, la falta existió y la falta existió, ¿y para qué vamos a hacer investigación administrativa si ya tenemos identificado quién cometió la eventual falta y qué falta cometieron? Entonces vamos derecho al sumario. Puede haber una investigación administrativa que en el curso de la investigación el jerarca resuelva transformarla en un sumario. Transfórmese la investigación en sumario, entonces pasa de una a la otra con continuidad, sin que haya 2 actos. Yo el otro día le contaba a los chiquilines en Salto un sumario que se los comenté porque era curioso, hace muchos años atrás. Yo tuve la oportunidad de participar en un sumario porque una de las protagonistas era una persona amiga de la familia, entonces, nada, porque es un sumario que ninguno de ustedes lo agarraría, a eso me refiero. Pero cuando tienen un amigo de la familia o un pariente, no le pueden decir que no. Ese sumario fue muy curioso porque fue entre 2 médicas de un ente autónomo. Entonces, un viernes, cuando ya estaban cumpliendo el horario, una de las doctoras se pone una campera de cuero y la otra doctora le dice, esa campera que tú tenés es mía. Entonces, se imaginan cómo que es tuya, esta campera es mía, no que es mía, que es tuya. Bueno, y empezó una discusión entre 2 doctoras en medicina de un ente autónomo que trabajaban en el servicio médico del ente autónomo. Bueno, hay camperas que son caras, profesor. No, esta era cara, sí, pero mirá lo que pasó, qué curioso. Entonces agarra y dice, esa campera es mía y a mí me la robaron hace como 5 meses. O sea que le dijo, tú me la robaste. Y ella le dice, no, dice, ¿cómo va a ser tuya? Esta campera me la regaló mi esposo hace 3 meses. Entonces armó una discusión que terminaron a golpes de puño por la campera. Una cosa que cada vez que lo cuento me río. Nosotros éramos el hazmerreír del juzgado, porque terminamos en un juzgado por una campera. Bueno, en aras de mantener una amistad. Lo cierto es que la que tenía la campera de cuero, que la otra la acusaba de habérsela robado, pero miren lo que pasó, para demostrarle su buena fe, para decirle, pero ¿cómo te voy a quedar yo con tu campera? No sé, me imagino. Bueno, ¿qué pasó?
se agarraron a golpes de puño y un policía que había ahí la separó y hizo un parte en un cuaderno, el policía, describiendo lo que pasaba. Ese parte llegó al directorio del ente autónomo y el directorio ordenó una investigación administrativa y el abogado que hizo la investigación administrativa, que era conocido mío, dijo, esto fue una pelea, no sé, inexplicable, pero no da para nada. No tiene ningún sentido. Sin perjuicio de lo cual, el directorio ordenó hacer un sumario. Una cosa rarísima. Pero una de las protagonistas de la discusión por la campera, para demostrarle a la otra que la otra estaba equivocada, o sea que la acusaba de haberla robado estaba muy equivocada, tenía un anillo de oro que valía más que la campera. Entonces le dice, mirá, para que veas que tú no tenés razón, que estás equivocada, que esta campera es mía y no es la tuya, yo tengo este anillo de oro que me lo saco y te lo doy en garantía